Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, ya estamos listos para salir de viaje. Un nuevo viaje nos espera, especial esta noche, algo que vamos a hacer durante las 2 próximas horas, aquí en la sintonía de vuestra casa, en Radio Nacional, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez, David Martín y Miguel Blanco, que os habla, esta noche acompañados de Luis Pérez y Fátima González, que controla nuestro mágico sonido. Fátima dice que le da mucho miedo estos temas y que no quiere hacerlo, pero muchos son los temas que nos esperan esta noche. Y como no queremos perder tiempo, ahí va un avance lo que os espera, con siempre el consejo de que no os perdáis ni un solo segundo. Preparaos. Ocultas y desconocidas. Muchos destinos esperan esta noche y el viaje está ya listo. Así que ponte cómodo. Partimos. Ahí están nuestras intenciones. Atentos a este proyecto de premoniciones que esta noche vamos a lanzar. Y para comenzar nos vamos a conocer a una nueva raza de seres humanos que dicen que ya está aterrizando en este planeta. Dicen que llegan con una misión: cambiar el mundo. Escuchemos. Muchos hemos oído hablar de los niños índigo o niños cristal. Según cuentan algunas informaciones, los niños índigo se han venido encarnando en la Tierra durante los últimos 100 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a nacer en cantidades significativas, siendo los actuales índigos adultos. Pero fue en los años 70 del siglo XX cuando se produjo el nacimiento de una gran oleada de índigos, por lo que ahora tenemos una generación completa de índigos que están entre el final de su veintena y el principio de su treintena. Los índigos siguieron naciendo hasta aproximadamente el año 2000, con habilidades y grados crecientes de sofisticación tecnológica y creativa. Los niños cristal empezaron a aparecer en el planeta aproximadamente por el año 2000, aunque algunos llegaron un poco antes. Son niños extraordinariamente poderosos, cuyo principal propósito es llevarnos hasta nuestro siguiente nivel evolutivo, revelándonos nuestro poder y divinidad interior. Esta noche, nuestro propósito es conocer algo más acerca de estos seres transformadores. Nos ayudan nuestros invitados. Nos lanzamos, buscamos claves en uno de los aspectos más importantes
del ser humano, que es la educación. Y nos esperan dos invitados esta noche. Carlos Espinosa Manso. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Miguel. En Málaga estás, ¿verdad? Sí, aquí en Málaga, sí, al calorcito. Qué buen sitio. Eres maestro, diplomado en Filosofía y Psicología, doctor en Ciencias de la Educación y, bueno, escritor en este momento con este libro que habéis editado, Los niños y jóvenes del tercer milenio, ¿verdad? Sí, efectivamente. Déjame que salude, nos vayamos hasta Mataró a saludar a otros de los invitados. Walter Maverino. Buenas noches, Walter. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Escritor, consultor, eres de Uruguay y también especialista en esto de la educación, coordinador del programa literario Transformación 21. Quiero que vayamos directamente al tema. ¿La humanidad está cambiando? ¿Qué pensáis? Carlos. No, Walter, bueno, queremos cambiarla. Sí, yo creo que está cambiando, sinceramente. Aunque en esta vorágine de acontecimientos, de desastres, por decirlo así, también hay un fondo de cambio, porque es absolutamente necesario e imprescindible. Para mí la sociedad está cambiando, aunque no se vean los cambios, pero hay unas semillas muy fuertes que son las que estamos intentando llevar para que fecunden. No sé si quieres decir algo, Walter. Sí, como no, es un tema que estoy trabajando muy profundamente. Quizá poca gente haya escuchado hablar de esto que voy a decir ahora. El cambio más espectacular que se produjo en la historia de la humanidad ocurrió hace 25 años, cuando por primera vez en la historia de la humanidad se pasó del estado de ignorancia, que es el más bajo, cualificando por debajo de 200 puntos en una escala de 0 a 1000, y se pasó, el 15% de la humanidad pasó por arriba de los 200, algunos en 300, otros en 400, pero por arriba el promedio, por arriba de 200. Eso implica que en este momento hay cerca de 1.200 millones de personas que están en un estado de conciencia intermedio entre el conocimiento interno, la sabiduría y el amor incondicional. Con lo cual estamos en un proceso fantástico, irreversible, porque de los estados de conciencia eso no se baja, y al contrario, a las crisis y todo lo malo que decía Carlos, están fomentando el despertar de muchísima gente. Ya. Algunos desafortunadamente se hunden, pero la mayoría se va para arriba. Por lo tanto, eso es un dato fantástico, y el cambio no es una teoría, sino es una realidad absoluta. Amén. Fíjate lo que te digo. Amén. Ojalá sí sea. 1.200 millones de personas que están saliendo, yo no me incluyo ahí, de ese nivel de la ignorancia, pero hay como 5.000 millones más. ¿En qué estado están? En el de la ignorancia. Es el estado cero, en una escala de 0 a 5, y es así porque no es que no hayan ido a la escuela, no es que no tengan información, es que desconocen o desprecian, algunos las desprecian, las leyes universales que regulan la vida en todo el universo. Entonces, lo interesante de esto, y voy a ser muy breve, no es algo que dependa de la opinión de algún profesional, no. El estado de conciencia se mide por el comportamiento de las personas. Por lo tanto, las personas que están con celos, las personas que están con rabia, con odios, con temores, con dudas, con el miedo condicional, etcétera, etcétera, están en estado de ignorancia. Hay algunos más graves, por ejemplo, el crimen, por ejemplo, la traición de los gobernantes a sus pueblos, por ejemplo, la guerra, por ejemplo, los crímenes masivos, por ejemplo, el desplazamiento de la gente, por ejemplo, las estafas económicas y financieras que son absolutamente planificadas. Es decir, hay una gran cantidad de crímenes por los cuales nadie va preso, pero que están ocurriendo, y esa gente, líderes sociales, políticos, empresarios, etcétera, etcétera, de los organismos internacionales y todo lo demás, están en el estado de ignorancia desde el punto de vista de esta escala, ¿no? Y entonces, por eso es que estamos con tanta problemática, pero vista desde otro punto de vista es una bendición, porque esto acelera el momento en el que se llega al punto de la explosión o de la autorredención de la humanidad, que por lo que trabajamos y es lo que se va a producir. Estamos muy cerca de la esclavitud. Están dominando todos los sectores, políticos, económicos, financieros, militar, policía, es muy serio. Por eso es un avance tan grande y por eso gran parte de la humanidad está sojuzgada, ¿no? Vamos a quedarnos con esa bendición, si te parece. Sí. En vuestro libro, en este trabajo que habéis hecho los jóvenes y los niños y jóvenes del tercer milenio, habláis de que está emergiendo un nuevo ser humano en este momento. ¿Cómo es? ¿Es así? ¿Está emergiendo
¿Alguien nuevo? Sí. Hombre, claro que está emergiendo a nivel individual y a nivel colectivo. Eres Carlos, para ir identificando las voces, ¿verdad, Carlos? Exactamente, sí. A nivel individual y a nivel colectivo. Los niños y jóvenes que tenemos ahora, si preguntas a cualquier abuelo, incluso a cualquier padre consciente, te dirán que no son como ellos, ni son como los de antes. Efectivamente, está emergiendo un nuevo ser humano y cuyas características nosotros intentamos en el libro desglosar algunas, pero que estamos en los albores. Es decir, esas cualidades o características se irán afianzando cada vez más. Somos los mismos, la humanidad no es la misma ya. ¿Desde cuándo están surgiendo estos niños y estos jóvenes nuevos? Hombre, yo no sé si Walter estará de acuerdo, pero para mí después de la Segunda Guerra Mundial se puede considerar un punto de inflexión. Exacto. ¿Verdad, Walter? Y quizás... Claro que ahora se va incrementando notablemente la cantidad que van llegando, ¿no? Sí, efectivamente, y sobre todo a partir de los años 80, 87, hombre. Exacto. Yo no sé si mágicamente se ha puesto esa fecha del 87, pero es que curiosamente cuando se estudian los movimientos sociales, desde la sociología, desde la espiritualidad, desde la economía y tal, es un año básico. Es decir, ahí la humanidad yo no sé qué ha pasado, pero ha habido unos grandes descubrimientos, unos grandes avances y luego unos grandes descubrimientos desde el punto de vista de la morfogénesis, que es la que quizá haya hecho avanzar estos puntos de vista de una manera más clara. Sí. ¿87 no se hizo la convergencia armónica en aquel tiempo? Pues sí, por esa época es efectivamente. Un montón de cosas, si se analiza, ahora no recuerdo, pero vamos, a mí me llamó poderosamente la atención la cantidad de cosas que ocurrieron en el año 87. O sea, fue un dato muy curioso, un año mágico para la humanidad. La década del 80 es una década de inflexión, por eso se produjo ese salto en conciencia también. Yo coincido plenamente con todo lo que dijo Carlos, faltaba más, pero me gustaría agregar un punto, y es que hay que entender que esto no es un accidente, esto es una maravilla de la creación. Estos jóvenes, estas dos generaciones próximas vienen a barrer a una civilización que degeneró. Por eso vienen desde la pureza, desde el amor, y son los niños índigo, los niños cristal, como le llamen, pero son seres fantásticos que rechazan el totalitarismo, que rechazan el yo mando, ordeno y controlo en sus propias casas, en la educación, en todos lados. Son seres muy amorosos, muy compasivos. Hay alguno que otro que está por otro lado, por supuesto, faltaba más. Pero la gran mayoría es eso. Y es un recambio que el universo plantea. No hay otra forma de barrer una civilización que degeneró, sino quedaría enquistada y se acabaría todo. Ya, como si fuera un plan del propio universo que surge a partir de 1980 para regenerar esta humanidad en la que estamos. Sí, en 2 generaciones se acaba todo. Sí. Amén, te vuelvo a decir. Dime cómo característica... Ojalá fuera verdad. Claro. No, perdón, es que no hay ninguna duda. Es así, porque no es un problema de España ni de Europa. En todo el planeta, incluyendo las naciones que están en guerra, se están produciendo la llegada de estos seres. Es decir, en todo el mundo. Tú hablas con una persona de Escocia y te dice eso. Hablas con una persona de la India y dice, estuve en ambos lugares concretamente. Hablas con gente de Argentina, yo no soy argentino, pero también digo lo mismo. Hablas con gente de Chile, te cuentan lo mismo. Es decir, no es un problema localizado, de continente ni de nación. Es eso no estamos de acuerdo y además, claro, generaciones entendemos por unos 50 años, ¿no? 2 generaciones, más o menos, ¿no? Menos, sí, 28, 30 años. 25, 30, sí. Se va a producir un buen cambio, eso es indudable. Sí. Bueno, ¿de dónde llegan? Habláis de que llegan. ¿De dónde llegan? ¿Del espacio? ¿Son extraterrestres o nacen de padre y madre? No. Son almas extraordinariamente evolucionadas que encarnan con esa finalidad suprema. Es espectacular. Ahora, como muy bien dijo Carlos, en la década del 50 empezó, y ahí había 1, 2, 5, bueno, no pasaba nada, nadie se enteraba. Eran nerviosos, chicos distraídos, chicos no sé qué. Después fueron 10, después fueron 50, ahora vienen en tropel. Vale, darme algunas características de cómo son esos niños que están llegando. Mira, vamos, que lo que todos los días. Sí, bueno, Miguel, en el libro lo resumimos bastante. Mira, yo te podría decir algunas que son muy notorias. Por ejemplo, la gran sensibilidad que tienen en todos los planos. Son niños súper sensibles, Lo notamos mucho, sobre todo en las instituciones educativas y en la familia. Emocionalmente son muy sensibles en el trato, en la manera de ver las cosas, cómo hay que tratarlos, cómo hay que escucharlos, etcétera, etcétera. Esa gran sensibilidad. Y además yo añadiría la palabra amorosa, porque son niños, como ha dicho antes Walter, muy amorosos. Tienen un gran sentido del amor. Y solamente cuando caen en familias muy desestructuradas van rompiendo esa cadena amorosa, pero se
se queda en el fondo, pero ahí la generalidad son de gran sensibilidad amorosa. Luego, una gran habilidad para las TIC, es decir, las técnicas de la información y la comunicación. Otra gran cualidad que tienen es la empatía, la capacidad que tienen de captar, muy unida a la telepatía, captan enseguida, eso lo sabemos muy bien los que estamos en educación. Los alumnos ahora, en cuanto entra el profesor, a los 5 minutos le han calado. Saben cómo son perfectamente, si les quieren, no los quieren, si vienen de buen humor, de mal humor. Bueno, yo te podría contar experiencias asombrosas. ¿Cuenta alguna? La gran empatía, pues mira, pues llegar una profesora, por ejemplo, no, te cuento un caso negativo para que se vea bien claro. Una profesora, pues de niño de 3 años, y terminar el primer día de clase y ponerse los niños a llorar, me ha ocurrido a mí. ¿Qué pasó? Pues que la profesora, la pobre, había tenido un gran problema familiar y los niños salían llorando del aula diciendo que la profesora no les quería. Fíjate tú, en un solo día que habían estado. Y tengo lo contrario de una profesora de bachillerato, por ejemplo, que cuando estaba, por ejemplo, en la evaluación de su fase de prácticas y demás, entrar, ver la clase y, bueno, un ambiente sereno, tranquilo y todo lo demás. Y se me ocurre preguntar a la chica que estaba, que la veía yo que era un poco la más revoltosilla, digo, oye, qué tranquilos estáis con esta profesora. Y me dice, es que esta profesora nos quiere. A mí me dejó esta respuesta asombrado. Cómo la fuerza del amor la sienten y se dan cuenta enseguida este tipo de niños. Tienen lo que podemos llamar también una gran apertura de corazón. La gente que quiere a la infancia, que quiere a la adolescencia, se la gana en un minuto. Esto es asombroso. Y yo muchas veces a los profesores lo primero que les digo, pero si empezáis los cursos, que si planificando, que si normas de convivencia, que si esto, que si lo otro, digo, si lo que tenéis que planificar es cómo empatizar con vuestros alumnos la primera semana. Si en la primera semana empatizáis y les llegáis al corazón, los tenéis ganado para todo, porque son muy sensibles, tienen una gran sensibilidad. Y luego yo añadiría otra cosa, voy muy rápido, con grandes habilidades y talentos psíquicos, muchos de ellos, Fíjate la cantidad de programas que se están haciendo incluso en televisión, el talento de aquí, talento de allá, porque aparecen una cantidad de almas viejas con grandes talentos y con grandes sabidurías que son bastante asombrosos, sin hablar de los estudios que se han hecho sobre los niños psíquicos a nivel mundial. Es decir, hay una riqueza en la gente que están haciendo, los niños que están haciendo, asombrosa, y eso va a suponer el cambio de la humanidad, y gracias a Dios irá desapareciendo la manipulación a la que estamos sometidos, Hay una realidad que no vemos. Atrévete a descubrirla. Espacio en Blanco te la cuenta. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y esta noche con Carlos Espinosa y Walter Mabrino. Perdonad que como no os veo, de vez en cuando ponemos un poquito de música para que podamos ir asimilando todo lo que contáis, ¿vale? Sí. Hablabais de muchas capacidades, entre ellas algo que sorprende mucho últimamente a los abuelos, como tú decías, bueno, y a los padres. Los niños de repente cogen una tablet o un ordenador o un teléfono móvil que no han visto en su vida y lo saben manejar mejor que un adulto. ¿Eso de dónde les viene? ¿De dónde traen esa información? Claro. No te rías, que es peor. No, estás tocando temas muy sensibles. Yo, como siempre, con Carlos tenemos una sincronicidad y una coincidencia absoluta. Voy a ser muy sintético. No voy a hablar de los niños, voy a hablar de las plantas, de los perros y de los caballos, en un minuto. Hay un libro maravilloso que se llama La vida secreta de las plantas. Sí. Y cuenta, pues todo científico, ahí no hay nada, que se hizo una prueba de circuito cerrado de televisión donde a unas plantas se le colocaron electroencefalógrafos de alta sensibilidad. En la puerta y en el ambiente donde estaban esas habían 2 puertas. En la puerta de la izquierda entraba un individuo súper amoroso que ama la naturaleza, con una tijera en la mano, pero incapaz de tocar una hoja. Cuando se abrió la puerta y él entró con la tijera, con un gesto desafiante, porque esa era la propuesta, las plantas hicieron como ondas, como olas, dieron saltitos, porque reconocieron el amor de ese ser. Pero en la otra puerta entró alguien que despreciaba la naturaleza y que entró con la tijera y que iba a cortar las plantas. Y dieron unos saltos increíbles que quedó como si fuera un electrocardiograma de una persona que está grave. Impresionante. Las plantas leen el interior de las personas. Perros y gatos. Tú deja que entre un perro a una sala donde hay 10 personas. Y déjalo que él va a entrar y se va a meter, o una perrita, no importa el género, se va a ir a olfatear todos los pies que están ahí abajo. Él no está viendo cara ni nada por el estilo.
y a los 5 minutos la vas a tener, o lo vas a tener echadito debajo del ser más amoroso que hay en esa sala, sin ninguna duda. Último, en un predio de campo hay 5 o 6 caballos y entran 8 o 10 personas. Y los inexpertos empiezan, ¡ey! Los caballos se van. A los 10 minutos vuelven a acercarse y uno de ellos, el líder del grupo de los animales, se va a acercar y le va a poner la cabeza en el hombro al ser más amoroso de ese grupo. Lo va a venir a besar, lo va a venir a acariciar. Los caballos, los perros y los gatos leen el interior de la persona. Luego, las personas altamente evolucionadas que están en un nivel de conciencia que hablábamos hoy, por supuesto que lo leen, aunque no digan una sola palabra. Y estos niños y niñas que están viniendo ya vienen con esas capacidades. Por eso es lo que está planteando Carlos. Pero me hablaste de algo importantísimo y termino con esto. Los padres y los abuelos. Desafortunadamente, como muy bien dijo Carlos, hay una gran diferencia de inteligencia, más que de capacidad intelectual, de alma. Esa sensibilidad que tienen estos seres, que de repente los padres y los abuelos no la tienen, requieren que estos niños sean tratados con una gran delicadeza y que se los trate con todo el amor del mundo, pero que se les deje ir por delante porque están más capacitados que nosotros para el manejo de la tecnología y para comprender muchas cosas. Por eso se aburren tanto en las clases cuando se le dan paquetes de información obsoletos y luego dicen que es un TDA o no sé qué. Y lo peor es que algunos los tratan con medicación y los dañan, evidentemente. Ahora, los abuelos, que están en una etapa compleja y que muchos son muy temerosos, están en el estado de ignorancia, aunque hayan estado en la universidad, porque tienen miedos, y le transmiten esos miedos a estos niños. Y permanentemente, no camines, no corras, no te subas, no esto. Tú vas por la calle y ves la gran cantidad de abuelos que felizmente acompañan a los niños en estos días por cualquier lugar, no de España, sino del mundo, y la mayoría está con un freno de mano puesto, y los niños están Entonces, ahí entendemos, cuando pasan por la autoridad de los padres y los abuelos, cuando pasan por la autoridad de la educación en general, cuando no son buenos los educadores, los niños nacen con ese potencial extraordinario y a los 20 años están machacados. De ahí que tengamos la situación que hoy tenemos. Por eso es absolutamente crucial que los padres y los abuelos honren las maravillas de seres que han venido a poner luz en sus hogares y no los machaquen con prohibiciones y mucho menos con sos un estúpido, sos esto, sos lo otro, porque son tan sensibles que se le hiere. Hay que acordarse de lo que dijo el doctor Masaru Emoto, un gran científico que ha trabajado maravillosamente el tema del agua. Cuando tú dices Hitler, el agua se cristaliza con unas formas horrorosas. Y cuando tú dices Madre Teresa o Mozart, el agua se cristaliza con unas formas bellísimas. Nosotros somos 80% agua. Por lo tanto, cualquier palabra que se nos diga negativa o cosa por el estilo, afecta tremendamente a esos seres. Es muy importante. El doctor Bruce Lipton trabajó, y termino en este instante, con la biología de la creencia. Y él dice que el tema de la genética es muy importante en la evolución de los seres, pero más importante es la epigenética. Y la epigenética tiene que ver con el ambiente que se crea en las escuelas, en las familias. Es esencial que cuidemos ambientes amorosos, no agresividad, que lo que se vea no sea agresivo, no sea desagradable, y que el trato entre los padres y los abuelos sea súper amoroso. Eso es esencial. Pero claro, no se puede hacer un curso intensivo de amorosidad, de compasión y todo lo demás. Por eso es un nivel de educación y es gran incidencia tiene, porque los niños entre los 0 y los 7 años codifican el 90% de lo que posteriormente va a ser su conducta. Así que este es un tema para hablar años, pero la síntesis es esa. Es maravilloso. Coincido plenamente con Carlos y hago este apunte adicional porque tú justamente has mencionado las palabras clave de padres, abuelos, etcétera, etcétera, ¿no? Walter ya casi nos ha definido todo lo que pensábamos contar en el programa, pero Carlos, tú que eres experto en educación, muchos de estos niños se encuentran con el grave problema de ir al colegio y de repente que les castren, les machaquen, no les entiendan, se aburran. ¿Cómo podemos orientar a los orientadores, valga la redundancia, o los maestros? ¿Cómo podemos informarles de que está llegando gente especial y hay que tratarles de otra manera? Pues
Esto, Miguel, es el caballo de batalla. Tú sabes que a través de libros, a través de artículos, a través de conferencias, hemos organizado ya cantidad de congresos en España sobre educación holística. Porque nosotros lo que proponemos es una educación holística, es decir, que se atienda a lo físico, a lo emocional, a lo mental y a lo espiritual de las personas, de los alumnos, pero tanto en padres como en educadores, porque no podemos separar. La gran influencia hoy día no está en la escuela, la gran influencia está en la familia. Y vamos, yo me encanta cuando organizan las asociaciones de padres, las AMPAs, ¿no? Cualquier conferencia, charla, lo que sea, nada, no dudo, ni un minuto, me voy a dar la charla donde sea y como sea, porque mientras no concienciemos a los padres y a los educadores de que esto es posible, este tipo de educación holística, en que atendamos a lo físico, a lo emocional, a lo mental, es decir, al pensamiento positivo y a lo espiritual, no vamos a seguir avanzando. Hacemos muchas cosas. ¿Cómo los estimulamos? Hombre, evidentemente hoy de una manera indirecta a través de la legislación que tenemos, por ejemplo, en casi todas las comunidades autónomas, habla un poco de la tutoría, y en la tutoría que ejerce el profesorado, tanto en primaria como en secundaria, pues se introduce el concepto de educación emocional de una manera directa o indirecta, el concepto de emprendedores que también ha entrado, es decir, se introduce también cierta dosis de creatividad, pero sobre todo es para mí lo más importante es que los padres y educadores, como decía Walter, tomen conciencia de que tienen ante sí unos hijos, unos seres que han venido aquí a desarrollarse, y tienen que acompañarles, porque la educación que nosotros proponemos a través de esta educación holística es una educación como acompañamiento. No se trata de que ejerzan una influencia aplastante, una influencia, diríamos, dictatorial. No, sencillamente acompañar a este tipo de niños, lo único que quieren es que se les acompañe en la evolución. Yeah. No en la involución, porque es que muchos padres tienen miedo a que sus hijos cambien, tienen miedo a que se despierten cosas, tienen miedo, se asustan en cuanto llegan y les cuentan determinadas cosas, de que hablan con un amigo invisible o que esto y que lo otro, se quedan pasmados y dicen, tu hijo estás mal de la cabeza, pero ¿qué va? Si casualmente ese tipo de fenómeno lo tiene que comprender. Y bueno, lo estamos divulgando, lo estamos trabajando en ese sentido, para que los padres y educadores comprendan que la educación hay que planteársela como el florecimiento del ser. Es decir, tienen que desarrollar a sus hijos de todos los campos, pero con tranquilidad, que no va a pasar absolutamente nada. Tienen muchísimo miedo, como decía Walter, El tema es que muchos padres y educadores tienen miedo al cambio, tienen miedo, no saben muchas veces cómo, y eso también es verdad, que tienen un déficit de formación, tanto padres como profesores, porque no han sido educados para este tipo de niños que están llegando. Pero estamos tratando de acercarnos, llegar mediante vídeos, mediante una serie de propuestas, y bueno, yo por ejemplo ahora he organizado un curso online de educación holística pues estamos asistiendo 100 profesores y lo estamos organizando de una manera muy clara. Primero tenemos que desarrollarnos personalmente, porque sin desarrollo personal no podemos llegar al desarrollo profesional. Carlos, luego vamos a dar una dirección web o de contacto, porque va a ser, yo creo que es tremendamente interesante para los educadores que sois un poco los que lleváis de la mano a estos niños. Tenemos que darnos un poquito de prisa porque el tiempo va volando. Inteligencia emocional, ¿qué es eso? ¿La poseen estos niños? Sí, hombre, bueno, Walter, comienzo yo si quiere. La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos las personas de sentir las emociones, porque eso es importante, de participar, de expresarlas, de controlarlas. Ese tipo de inteligencia emocional no solamente se refiere a las emociones, se refiere a los sentimientos, se refiere a la capacidad de resolver conflictos, se refiere a la capacidad de entablar trabajos y relaciones en grupo, en equipo, etcétera, etcétera. La inteligencia emocional es importantísima, porque no podemos tener a generaciones de niños sin capacidad de expresión de las emociones. El mundo es emocional. Cada día más el tipo de relaciones que hay. Entonces, es importantísima la inteligencia emocional. Y te voy a decir una cosa. Hoy en España se trabajará la inteligencia emocional ya en más de 30 o 40 instituciones educativas. No a lo mejor de tipo planificado total como institución, pero hay muchísimo profesorado que trabaja ya, muchísimo. Y son conscientes. Conscientes, sí. Me alegro de ello. ¿Cómo podemos ayudar a estos niños? Quizá haciéndoles ver que son especiales, haciendo notar esa diferencia que tienen con el resto. ¿Eso es una buena fórmula o cómo? No, ni hablar. No, porque como son pequeños,
se puede despertar también su ego, etcétera, etcétera, y le hacemos más mal que bien. Hay que tratarlo, como decía Carlos, despacio, con total naturalidad, porque justamente están los dos peligros, el miedo de los padres o el egocentrismo de los padres. Ya. Entonces empiezan a pavonearse que mi hijo es especial, que mi hijo es superdotado, todo lo demás, y se arman unos conflictos. Es decir, es un tema muy delicado. Como muy bien dijo Carlos, no estamos preparados como humanidad para la llegada masiva de estos seres. No está el sistema educativo para eso, no están los educadores, no están los padres. En general, hay excepciones maravillosas. Por eso hay una tarea fantástica para realizar. Yo en la parte que me corresponde del libro justamente digo que la nueva educación no la va a crear ningún ministerio de educación. La nueva educación la van a crear los padres con conciencia, lo van a crear los educadores con conciencia y los jóvenes con conciencia, que hay millones de seres, porque no solamente los niños. Si Carlos ya dijo que empezaron en el 50, imagínate, y fueron en forma progresiva avanzando, en las últimas décadas ha habido cantidad enorme de niños que hoy son jóvenes y que tienen esas condiciones, pero que el sistema los tiene maniatados. Y ponemos a los niños, ponemos a los jóvenes, a los educadores y a los padres, con conciencia, esa gente arma la nueva educación sí o sí, y hay millones en todo el planeta, y hay redes que ya están trabajando con esa finalidad, o sea que la vamos a ver, pero no sin oposición, por supuesto. Cuando te imaginas, cuando ves las reformas, entre comillas, de la educación que se están planteando, te horrorizas. Que la educación no puede estar en manos de los políticos, la educación no puede estar en manos de las religiones, la educación tiene que ser algo absolutamente neutro, porque es lo más poderoso. Con la educación, tú esclavizas o liberas a una persona en el largo plazo, sin ninguna duda, así de simple. Pero claro, hay una cantidad de corporaciones políticas, religiosas, etcétera, etcétera, que se han apoderado del manejo de la educación, porque claro, cada uno quiere tirar a su costal, ¿no? Carlos, Walter, vamos a tener que seguir con este tema súper interesante y delineando esas nuevas líneas del futuro. 2 o 3 preguntitas más. No sé si queréis decir algo, Carlos. Pues mira, que yo añadiría un poco lo que estaba completando a Walter. Hubo una época en que había muchos padres que estaban pavoneándose, que tenían niños índigo, que si esto, los cristal, que si... Mira, dejémonos de historias, todos los niños tienen la vibración índigo, todos los niños son maravillosos, y ya esas clases y ese tipo de cosas sobran. Vale. Lo que hay que hacer son instituciones potentes desde el punto de vista de una educación para el florecimiento del ser. Todo lo demás es pampín. Hay que cambiar los currículum, que ya estamos trabajando, que estamos trabajando, porque el currículum hay que cambiarle, no hay que plantearse como seres productivos, hay que plantearse como seres humanos que producen, pero que no es lo mismo. Vale, 3 minutitos más. Herramientas biointeligentes. ¿Cómo podemos acercarles esas herramientas a estos niños, a estos seres? Bueno, pues mira, yo te diré una cosa. En el libro planteamos muchísimo tipo de herramientas biointeligentes, porque las técnicas que estamos utilizando en las aulas ya varían muchísimo para el tipo de educación. A los sermones les hemos reemplazado, pues fíjate, por los sermones hemos puesto todo lo que es las danzas, el arte enseñanza, los símbolos, los códigos ancestrales, los biocuentos, los mitos, las leyendas, la armonización para niños, las técnicas de relajación y respiración, la biodanza, el trabajo con los 4 elementos, los 5 sentidos interiores, el brain gym, el contacto con la naturaleza. Vale, me valen. Carlos, si montas una escuela, dime dónde es, que voy para allá yo corriendo, ¿vale? No te rías, ¿Qué es el emane? Terminamos. Hay una cosa que llamáis el emane, que no sé qué es eso en vuestro libro. Pues, bueno, Walter, no sé si tendrás, porque Noemí es la que lleva mucho el EMAN, es una especie de asociación a nivel internacional que quiere unir un poco todos los movimientos de transformación de la educación planetaria, básicamente es eso. Esa es la síntesis. Vale, Walter, ¿podemos tener entonces esperanza en este mundo loco en el que estamos? No, certeza. ¿Qué has dicho, perdona? Certeza. Cuando uno tiene la esperanza de algo, está focalizando afuera. Tengo la esperanza de que... Bueno, no. Ahora, cuando tenés la certeza, tú actúas. Ya. Entonces, desde la certeza se generan todas las transformaciones. Carlos, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. Además, eso es una palabra que yo utilizo mucho, la palabra certeza. Eso es un convencimiento profundo interior. Y esa es la palabra más maravillosa que puede haber. Quitemos la palabra fe y metemos y esperanza y pongamos certeza. Gracias. Los niños y jóvenes del tercer milenio, guía práctica para padres y educadores. Muchas cosas tienen que cambiar en la educación. Ojalá vayan los caminos por ahí. Gracias, Walter Maverino. ¿Forma de contacto contigo? Sí,
Si quieres dar una página, algún lugar donde se te pueda localizar. www.umcit.org, umcit.org. Hasta el 1 de junio estará en transformación, porque es una web que utilizamos durante mucho tiempo para otro trabajo. Sí. Pero como quiere decir Unidiversidad Mundial del Conocimiento Interno y la Transformación, la hemos mantenido, sí. Y ahora estamos poniendo los contenidos nuevos. Esa es una. Y si es personal, wmaverino@hotmail.com. Perfecto. Carlos Espinosa, forma de contacto con vosotros. Hay mucha gente que está metida en la educación, que nos escucha, profesores, donde pueden conectar con esas redes, donde pueden educarse ellos para poder recibir a estos niños de la manera más amorosa posible. Pues mira, yo te daría, con poner mi nombre Carlos Espinosa aparecen muchos vídeos ya de educación, que también entren en todo lo que vengas de educación holística, que hay bastante material, y sobre todo el portal que hemos creado, que tiene cantidad de vídeos, cantidad de material, que es Portal Holista. Es la www.holista.es, y ahí podrán encontrar cantidad de material y, bueno, vamos, que ahí encuentran muchísimas www.holista.com. No, holista.es. .es, perfecto. www.holista.es. Exactamente. Carlos, gracias. Iré a verte cuando vayamos por allí, por Málaga, el lugar que frecuentamos. Walter, ese lugar donde estás también es uno de mis favoritos, así que cuenta con nuestra visita, y si montáis una escuela, decírmelo, que me apunto rápidamente, ¿vale? Miguel, espera, antes de despedirme, que hay dos cosas que me gustaría decir. Rápido, venga. Estaba recogiendo los papeles ya y todo, mira. Estaba recogiendo los papeles, dime. En homenaje a la belleza que has creado con este encuentro, yo te diría que me gustaría mucho que hiciéramos un encuentro, no sé si se puede promover o alguno de los que lo escuchan, con Carlos y conmigo, él hablando de toda la maravilla que sabe sobre la educación y yo hablando sobre el liderazgo creador de los padres y los educadores para que se genere toda esta transformación. Y a propósito de eso, te digo que hay un vídeo que acabo de colgar en YouTube. Tú pones liderazgo creador, YouTube, Walter Maverino, y te sale. Es un vídeo justamente sobre la transformación que se está produciendo en la humanidad, en la educación, en todo lo demás, y está dirigido a los seres que quieren un mundo nuevo, diciendo que ya está en marcha, ¿no? Tomamos nota de todo ello. Gracias, vale. Un placer y un honor que hayas estado en el programa. Encantado. Fuerte abrazo a los dos. Gracias. Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en blanco en Radio Nacional. Y regresamos a nuestro mundo, un mundo según muchos movidito, incluso cercano a acontecimientos únicos y desgraciadamente dramáticos. Para ello se ha lanzado una curiosa iniciativa que tiene que ver con las premoniciones. Os la queremos presentar esta noche tras esa introducción que ahora escuchamos. Para hablar de este tema de las premoniciones, nos ponemos en contacto con alguien que sabe mucho de ello, el doctor José Miguel Gaona, psiquiatra. Buenas noches, José Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Pues aquí estamos, trabajando y haciendo proyectos nuevos y sobre todo enfocando eso que tú llevas también estudiando, intentando poner nuestro granito de arena mediante el método científico, a ver si podemos congeniar de una vez por todas ambas cuestiones. Bien, ¿has tenido alguna vez alguna premonición? Sí, yo creo que como mucha gente, ¿no? Y además, estuve en el Instituto RIN, por ejemplo, hace 3 años en Carolina del Norte, y algo que me llamó mucho la atención, y es que el estudio de las personas que tienen premoniciones en los últimos años, desde el punto de vista científico, lo están centrando sobre todo en la gente normal. Es decir, no en esa especie de mediums que pudieran tener una especie de, entre comillas, poderes, ¿no? Lo plantean como una cualidad que todos los humanos poseen y que en un momento determinado puede expresarse e incluso quizá, ahí donde estamos, a ver si es cierto o no, pudiera desarrollarse también. ¿Qué son? ¿Lo podríamos definir de alguna manera? En una introducción que hemos puesto antes, bueno, damos algún dato, pero ¿qué son? ¿Una especie de profecía que se adelanta a través de los sueños, a través de un momento especial de lucidez en la mente?
podríamos quizás diferenciar a las cosas, ¿no? Las premoniciones, las cogniciones. Muchas personas tienden en ocasiones a hacer de todo ello una sola cuestión. En unos casos lo que tenemos es la sensación de que va a ocurrir, en otros casos es la visión literalmente de aquella cuestión que en un momento dado puede suceder. Ahora, ¿cuándo se suele presentar? Bueno, pues mira, justamente quizás somos de los primeros, aunque ya ha habido otros, pero quizás los mejor organizados en este caso, que estamos estudiando ese tema desde ese punto de vista científico, como he mencionado. Y estamos observando que gran parte de ellas, quizás la mitad aproximadamente, estamos haciendo ya los primeros estudios estadísticos, se suelen dar durante el sueño o justamente al despertar. Es decir, en el fondo podemos recordar que el sueño es uno de los estados más habituales, como es lógico, estados alterados de consciencia, ¿no? Es decir, sin tomar ninguna sustancia, sin hacer ninguna cuestión especial, simplemente durmiendo, nuestra conciencia está alterada. Y quizás sea durante ese estado que somos capaces de acceder a esa librería que en cualquier caso durante la vigilia nos es ajena. O quizá por otro lado, lo que estamos haciendo es rompiendo el tiempo lineal. El tiempo lineal, ese tiempo que nuestro cerebro también fabrica, ¿no? Quizá nos deslizamos hacia adelante como esos disc jockeys que mueven para atrás y para adelante el disco para crear sonidos. El sueño sea uno de los momentos en que se puede hacer. Ya. Y es cierto que se dan muchas más premoniciones antes de una gran catástrofe, como el 11S, el 11M, el hundimiento del Titanic, montones de ellas que hay a lo largo de la historia. Al parecer, sí. Es una cuestión, yo sé que los escépticos lo que dicen es que, bueno, como hay tantas catástrofes, pues mucha gente llega a acertar. Pero hay algunas que quizás sean particularmente llamativas, ¿no? En Instituto RIN, que tienen más experiencia que nosotros, pero lo que tienen es un teléfono donde la gente puede llamar, no tienen una página web donde se pueden volcar dichas premoniciones, y como nosotros quizás, bueno, ahora lo explicaré a continuación qué es lo que hay detrás de esa web. Pero Instituto RIN, por ejemplo, he estado revisando personalmente además las estadísticas con la gente que trabaja allí, y observabas, por ejemplo, varias cuestiones. Antes del terremoto que hubo en Japón hace pocos años, pues un montón de llamadas de personas que decían que en Asia iba a ocurrir un momento telúrico muy importante. La semana anterior, 10 días antes aproximadamente ya de su famoso 11 de septiembre, también llamadas de que una catástrofe iba a ocurrir en la costa este americana, etcétera. Es decir, sí, estadísticamente se observa que hay como una marea de sensaciones que invade a un grupo poblacional determinado. ¿Y cómo se diferencian esas premoniciones de un sueño normal o una pesadilla? ¿Hay algo que se te queda impregnado dentro? Bueno, quizá la certeza de que va a ocurrir. Yeah. Y además muchas veces acompañado de la lucidez de que va a ocurrir en un momento determinado, es decir, con un calendario delante, los meses de tal o los próximos 3 meses. Y no solamente esto, sino que además, lo digo yo, como agregado, empezar a hablar un poquito de nuestro proyecto. Por ejemplo, hay algunas personas que nos suben incluso croquis de cómo va a ocurrir tal o cual cuestión y dibujan que un accidente, dibujan un río, un bosque, una carretera, etcétera, etcétera, y tienen la posibilidad también de sacar una fotografía, por ejemplo, y subirlo, ¿no?, a la web, de manera que el material gráfico, porque no solamente tienen la certeza de cómo, sino que llegan a visualizarlo cómo va a ocurrir también. Todos tenemos y al parecer hay que hacerles caso, y por eso lanzas un proyecto para estudiarlas o para recopilarlas. ¿Cómo se llama el proyecto? Bueno, se llama The Premonitions, como en inglés las premoniciones, THE, y premonitions.com, thepremonitions.com. ¿Por qué le hemos puesto en inglés? Bueno, entre otras cosas, porque es un proyecto internacional en el que están implicados pues una serie de científicos norteamericanos, canadienses y 3 españoles. Entre todos sumamos aproximadamente unas 12, 13, 14 personas, y pertenecemos a un grupo que se llama TAR, que es Transnational Anomalies Research. Y en este grupo hay antropólogos, físicos, ingenieros, psicólogos, psiquiatras, como en este caso del que estoy yo mismo que estoy hablando. Está algunas de estas 13 personas, algunas muy notables, como Herb Metz, que es un ingeniero de la prestigiosísima Universidad de Princeton. Está Stan Koren, el ingeniero que diseñó el famoso casco de Dios o casco de Koren, justamente, es uno de nuestros compañeros. Somos un grupo, hace que lo diga yo, porque soy uno de los miembros, y además soy
el cofundador, pero un grupo bastante selecto de personas que se dedican al mundo de la ciencia. Ya. ¿Y qué hay que hacer? Si alguien tiene... ¿está abierta esa web a todas las personas? Si yo tengo una premonición, ¿puedo mandarte mi premonición? Efectivamente, es tan fácil como ir a thepremonitions.com y rellenar los campos, lo que uno ha visto, creído o siente que va a ocurrir, las fechas en que cree que, o dejarlo en blanco, porque hay unos campos que son más o menos obligatorios, evidentemente, pero vamos, es muy sencillo, muy fácil. Nosotros luego atribuimos un peso específico también a cada una de esas premoniciones según unos algoritmos. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, que alguien diga que va a haber un desastre en un ferrocarril en el hemisferio norte en los próximos 12 meses, porque desgraciadamente me temo que va a ocurrir. Sino, por el contrario, si alguien dice que va en tal ciudad, en tal mes y en tal semana va a ocurrir tal cuestión, no solamente son desastres, pueden ser cosas buenas, como es lógico también, pues evidentemente tiene mucho más peso específico ese tipo de premonición. Ya. ¿Os se ha dado el caso que haya habido mucha gente que haya coincidido con una premonición, como parece que ha pasado en anteriores ocasiones? ¿A vosotros o todavía no? Bueno, llevamos relativamente poco tiempo, llevamos como 15 días, ¿no? Pero el otro día ya no, quizá podemos llamarlo casualidad o no, pero justamente hace relativamente pocos días, el jueves de la semana pasada, por ejemplo, recibimos una premonición durante la mañana en la que alguien decía haber visto como una persona apuñalaba a Putin, al presidente ruso. Bueno, eso fue a primerísima hora de la mañana, curiosamente, casualidad o no, pocas horas más tarde una de las mujeres de Femen apuñaló su figura en el Museo de Cera en París. Casualidad, no sé, todavía llevamos relativamente poco tiempo, ¿no? Pero algunas cuestiones la verdad que nos comienzan a intrigar al menos. Estamos recibiendo muchísimas al día, prácticamente unas 30, 40, al día es que 50 premoniciones diarias. Es decir, tenemos ya más de 1000 en el tiempo que llevamos trabajando. Ahí está el proyecto, se pretenden estudiar las premoniciones, todos podéis participar en ello. Vuelvo a repetir la página para que nuestros, bueno, si hay gente que tenga esas premoniciones, se ponga en contacto con vosotros. ¿De premonition.com era? Efectivamente, premonitions.com. Gracias, José Miguel. Vamos a presentarla también, Miguel, en Canadá y en Estados Unidos el próximo mes de agosto, en la versión con nuestros compañeros norteamericanos y canadienses, y ya hemos comenzado a traducirla a los chinos además muy proclives a este tipo de cuestiones, de manera que conjuntamente con el voluntariado que tenemos, se puede hacer uno voluntario también y colaborar para procesar los datos, de ayudarnos. Es un proyecto que no tiene ningún tipo de afán de ánimo de lucro, ¿no? Es un proyecto pues de los humanos para los humanos. Ahí está la idea, ahí está el proyecto, ahí está lanzado. Ojalá las que se tengan sean muy buenas premoniciones y nos alejemos de las catástrofes. Gracias, José Miguel, fuerte abrazo, sabemos que te vas a ir. Gracias, Miguel, y te mantendremos informado del primero de ellos. Me encantará, fuerte abrazo, hasta pronto. Igualmente, hasta luego, buenas noches. Vamos a hacer una pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Se encargan nuestros compañeros de ponernos al día de la actualidad y enseguida regresamos. Después de las noticias tenemos 2 destinos, una cita con arqueólogos españoles que están en Egipto, con algún descubrimiento que puede cambiar incluso la historia conocida, y después nos vamos hasta Cádiz a descubrir misterios e historias para no dormir. Nuestro email espacioblanco@rtv, pues, por si queréis ponernos en contacto. Y seguimos enseguida aquí en Radio Nacional. No os vayáis, hay mucho misterio esperando en este Espacio en Blanco especial de hoy.